Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ve, comparte, dale like y nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a hacer la revisión de la Biblia para jóvenes, publicada por la editorial católica salesiana EDB, fundada por Don Bosco, un santo de nuestra Santa Iglesia Católica. Pero antes de hacer la revisión de la Biblia para jóvenes, publicada por EDB, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo para que este canal siga creciendo y de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver el interior de esta Biblia, que está cubierta en tapa dura. Acá podemos ver el canto, que no está pintado. Y tenemos el borde donde dice la Biblia para jóvenes, publicada por la editorial EDB, y aparece una bella imagen de la Capilla Sixtina creada por Miguel Ángel, que es la creación de Adán. Acá podemos ver a Dios representado por Miguel Ángel, y acá está el dedo en donde está la mano de Dios y la mano de Adán, como usted lo puede ver. Aquí aparece que el texto utilizado en la presente edición es el de la Biblia del Peregrino. Entonces, eso para que lo tengamos presente, que es la Biblia de Alonso Choquel o la Biblia del Peregrino. Entonces vamos a ver el interior de esta Biblia, hermanos. Primero aquí dice Biblia para jóvenes BPJ, y acá aparece un índice de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y acá aparece el índice alfabético de temas y referencias de los libros de la Biblia. Aparece esto entonces, hermanos, para ayuda. Acá dice Biblia para jóvenes EDB. El papel de la Biblia es de excelente calidad. Es de color amarillo, típico de la Biblia de nuestra amada Iglesia Católica. Recordemos que el texto que utiliza es la Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Choquel, que acá en América Latina y en España tiene otro nombre, que es la Biblia de nuestro pueblo. La Biblia de nuestro pueblo. Acá está el índice general, en donde aparece la distribución de los libros de la Biblia, en donde sabemos reconocer el canon católico, que es de 73 libros en total, en donde existen 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, lo cual da el total de 73 libros. Entonces aquí aparece un mensaje de Ricardo María Cardenal Carles Gordo, arzobispo de Barcelona, y dice así: a ti que tienes este libro en tus manos, cuando Debe me pidió redactar el prólogo de este libro como obispo de la Iglesia, me alegré. En primer lugar, por la intencionalidad de los editores. Han hecho una Biblia pensando en los jóvenes de hoy, que han titulado La Biblia para jóvenes. El título es muy sugerente, pues no solamente han pensado en los jóvenes cristianos, sino en todos los jóvenes. La Biblia es portadora del pensamiento de Dios, que ha llegado a nosotros, mediatizado o encarnado en una historia humana, la historia del pueblo de Dios de la antigua y de la nueva alianza. Por todo esto, es además un punto de referencia básico e imprescindible para la comprensión de nuestra cultura occidental en sus diversas manifestaciones: religión, historia, literatura, artes plásticas, costumbres.
Y me gusta que DB haya tenido en cuenta que no siempre os resulta fácil el acercamiento a unos textos escritos en una cultura y con un lenguaje que no son los vuestros, pese a que, en el fondo, sí que conectan con vuestras preguntas y aspiraciones. Por este motivo, os ofrece además del texto bíblico algunas explicaciones claras y concretas para que os ayuden a una mejor comprensión del texto, así como también una aproximación desde el arte a los principales pasajes de la Escritura. Estoy convencido de que esta edición os ayudará a acercaros a la Biblia y disfrutar de su riqueza literaria, cultural y religiosa. Permitidme todavía una advertencia. Cuidado con el título. No es una Biblia solo para jóvenes. Estoy seguro de que algún lector adulto que se sumerge en estas páginas puede sacar provecho de ellas. Entonces, acá continúa escribiendo Ricardo Cardenal Carles, arzobispo de Barcelona, quien lo redactó el 3 de febrero de 1999. Acá aparece un prólogo que dice: aquí tienes en tus manos un libro, más que eso, es una recopilación de sabiduría. La Biblia es fruto de la experiencia de todo un pueblo a lo largo de más de 1000 años. Pocos libros se pueden comparar a este. El pueblo hebreo, formado por Israel y Judá a lo largo de su historia, de sus luchas y de su paz, de sus ilusiones y sus derrotas, fue encontrándose con la presencia de Dios. Al meditar y releer su historia desde la fe, supo descubrir un trasfondo que iba más allá de lo puramente humano. Desde la fe, toda la historia del pueblo hebreo constituyó una experiencia de Dios. La vida, la historia, la contemplación de la naturaleza y del cosmos se convirtieron en un libro abierto que les hablaba de Dios. Se convirtieron en la palabra de un Dios que les hacía cercano, compañero de viaje, salvador en las dificultades. Entonces aquí aparece un hermoso prólogo para poder acercar a los jóvenes a la palabra de Dios. Aparecen notas introductorias que dicen: esta edición está pensada tanto para jóvenes como para todos aquellos que sienten la inquietud de acercarse al mundo bíblico. Por esta razón, la Biblia para jóvenes quiere ser una herramienta que guía al lector en la siempre fascinante y misteriosa aventura de sumergirse en el libro por excelencia, la Biblia. Para ello, EDB ofrece dos obras en las que se conjugan el saber teológico bíblico más riguroso, la Biblia para jóvenes, con la didáctica y la pedagogía más actual, Guía para Educadores. De ambos libros hablamos a continuación. Acá, como vamos a hablar acerca solamente de la Biblia, vamos a explicar qué es lo que dice. Entonces aparece: característica de la edición de la Biblia para jóvenes. El texto bíblico pertenece en su totalidad a la Biblia del Peregrino de Ediciones Mensajero, que tradujo en los idiomas originales el biblista Luis Alonso Choquel. EDB ha realizado la tarea de elaborar unas introducciones, unos temas y unos esquemas que hacen más comprensible su posterior lectura. Además, ha insertado un anexo que consta de un eje bíblico, gracias al cual el lector recorrerá a grandes rasgos toda la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, unos mapas que nos mostrarán las zonas geográficas más representativas de la época, así como también la estructura de la ciudad santa, Jerusalén, en tiempo de Jesús. Un apartado sobre la Biblia y el arte que nos confirmará la importancia que han tenido los acontecimientos bíblicos en nuestra cultura. La finalidad que se persigue tanto con nuestras introducciones como en nuestros esquemas es hacer conocer al lector el hilo conductor de la obra que se dispone a degustar. Estos últimos también muestran especificaciones del libro que tratan. Por otro lado, nuestros temas hacen de puente entre el texto y el lector. Sitúan este último en el contexto social, cultural y religioso de la época o épocas en que fueron redactados. También contamos con un índice alfabético de temas que nos serán de gran ayuda a la hora de buscar y encontrar la materia que se desea consultar. Interesante entonces la manera en que esta Biblia aborda o trata de acercar a los jóvenes la palabra de Dios. Aquí aparece el índice alfabético de temas bíblicos, porque van a aparecer, hermanos, en recuadros varios temas bíblicos. Por ejemplo, acá dice Abraham, el padre de la fe, alianza de Dios, se compromete y compromete. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amor al prójimo en el Antiguo Testamento, años que vivieron nuestros personajes,
sentido familiar de las genealogías, arameos, burra que habla, Dios creador y padre del mundo, entre otros temas. Y aquí ya comienza el Antiguo Testamento. Aquí hay una nota del Pentateuco, se explica lo que es el Pentateuco para que el joven pueda comprender mejor la lectura. Y aquí aparece una introducción del libro del Génesis. Aparece bastante información en esta Biblia, hermanos. Y acá aparecen recuerdos que explican, por ejemplo, historia de un amor rechazado. Después dice Dios, creador y padre del mundo y del hombre. Y aquí ya comienza el texto bíblico propiamente tal. Entonces vamos a hacer la lectura que dice así en el Éxodo. La creación. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe sobre la faz del abismo, la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que existe una bóveda entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios la bóveda para separar las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí aparecen recuerdos, como usted se puede dar cuenta, para poder explicar mejor el texto bíblico cercano a los jóvenes. Aquí habla el drama del hombre, el pecado. A ver, vamos a leer un poco lo que dice aquí en estas notas, en donde dice, este conocido episodio no tiene nada de histórico, sino que pretende explicar de dónde proviene el desorden que existe en el mundo y en la vida del hombre cuando todo había salido perfecto de las manos de Dios. Es una de las grandes obras del autor yavista, que utiliza una especie de narración simbólica de 3 actos y un epílogo. En el primero, describe al hombre que Dios hizo y quiso, mezcla de polvo y vida divino. Los animales y el trabajo no colman al hombre, solo la mujer lo complementará. Las distintas acciones que Dios ejecuta indican su esmero en la formación de ésta. Dios saca huesos y carnes de lo más cercano al corazón del varón. A partir de ellos moldea a la mujer con sus manos y la presenta a éste como un padrino de boda. El Adán, nombre que designa aquí al hombre en general, aprueba el resultado con unas palabras que vienen a decirle a Dios: ahora sí que has acertado. La imagen final, desnudo, sin avergonzarse, retrata al hombre que Dios quiso. La desnudez simboliza la debilidad. Uno y otro se conocen y se aceptan tal como son con sus limitaciones. La entrada de la serpiente marca el comienzo del segundo acto. Como se trata de una narración simbólica, la serpiente, el animal más astuto, habla y siembra la desconfianza en la mujer. ¿Se puede uno fiar de Dios? ¿Quiere lo mejor para sus criaturas? La mujer sola frente al árbol siente la atracción fatal. Piensa que comiendo serán independientes e inmortales como los dioses. Ni ella ni él resisten la tentación. De inmediato se cumple la promesa de la serpiente. Se os abrirán los ojos y seréis como Dios. ¿Pero de qué forma? Sus ojos se abren, pero descubren que no son dioses, sino extremadamente débiles, y pretenden ocultar lo que son con unos ceñidores de hojas. Termina el acto como el primero, pero con la situación invertida, desnudos pero avergonzados. Al oír llegar Dios, el hombre se oculta. Es el comienzo magistral del tercer acto. El dueño pregunta a su hortelano: ¿dónde estás? El pecado aleja al hombre de su Señor. Sigue un juicio que descubre que todos son culpables. La respuesta del hombre lo revela como un cobarde, que para librarse culpa a su mujer y veladamente a Dios. La mujer se escuda a la serpiente. Esta no tiene que justificarse. Siguen las sentencias. Dios maldice a la serpiente, le anuncia su derrota, mascara el polvo como enemigo que es, y en la lucha con el género humano que acaba de comenzar, un hombre acabará con ella. Las desgracias son correctivos para la mujer. Quiso ser libre y se verá sometida a su marido. Pretendió la vida, pero solo la conseguirá con dolor y en sus hijos.
El hombre quiso hacerse con todo, es lo que significa el tantas veces repetido comer. Va a perder su trabajo de hortelano libre para organizarse. Pasará jornalero del huerto a la espera, al calor, en la esterilidad de un campo sin agua. Quien no quiso ser criatura se ha alejado del amigo y acercado irremisiblemente a la muerte. Entonces, aquí podemos ver los comentarios que trae esta Biblia EDB. Acá, como ya sabemos, la Biblia de Schokl no habla de Yahvé, sino que habla de Señor. Entonces, si aquí nosotros buscamos el texto de Génesis 2.4, dice: esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Y aquí dice, cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo. Entonces aquí habla de Señor Dios. Vamos a avanzar ahora al libro de Salmos. Vamos a hacer lectura de Salmos. Y vamos a avanzar aquí. Aparece la introducción del libro de los Salmos, porque todos los libros de la Biblia tienen una introducción, como usted lo puede contemplar. Y aquí aparece el texto, que dice así. Salmo 1. Dichoso el hombre que no camina aconsejado por malvados, y en el camino de pecadores no se detiene, y en la sesión de los cínicos no toma asiento, sino que su tarea es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado junto a acequias, que da su fruto en su sazón, y su follaje no se marchita. Cuando hace prospera, no así los malvados, serán como tamo que arrebata el viento. Por eso los malvados en el juicio no estarán en pie, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. La numeración de los salmos. En casi todas las Biblias, los salmos tienen dos números diferentes, uno de ellos normalmente entre paréntesis. La diferencia se debe a que algunas anomalías en el larguísimo proceso de transmisión del texto. El primero de los números corresponde al que los salmos tienen en la Biblia hebrea, y el otro al que tienen en la traducción griega de la Biblia llamada de los 70 o Septuaginta. Este último es el que sigue la traducción de la Biblia al latín, que se remonta a San Jerónimo y se conoce con el nombre de Vulgata, y el que sigue también la liturgia católica. Pues la liturgia se citan siempre por el número del original hebreo. Esta es la correspondencia general de la doble numeración de los salmos. Entonces varios hermanos me preguntaban por qué razón aparece una doble numeración en los salmos, y aquí ya lo vemos que el primer número corresponde al capítulo de numeración hebrea y el segundo a la Septuaginta griega que heredó la Vulgata latina. Después de haber visto esta explicación, vamos a hacer lectura del Salmo 23, que dice de la siguiente forma. El Salmo 23. Entonces aquí ya vemos el 23 es la numeración hebrea y 22 la numeración de la Septuaginta. Entonces dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por senderos oportunos, como pide su título. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Me pone delante una mesa frente a mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza, mi copa rebosa. Damos vuelta a la hoja, donde dice: tu bondad y lealtad me escoltan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por días sin términos. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 91. Como ya ustedes pudieron observar, los salmos están escritos en prosa y están en una sola columna. Entonces, Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo y te hospedas a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti, que Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, te refugiarás bajo sus alas, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno,
ni la saeta que vuela de día, ni la peste que se desliza en tinieblas, ni la epidemia que hace estrago a mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha. A ti no te alcanzarán, porque su brazo es escudo y armadura. Nada más mirar con tus ojos, verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por morada. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes, para que te guarden en tus caminos, te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros y dragones, porque me quiere lo pondré a salvo, lo pondré en alto, porque conoce mi nombre. Cuando me llame, le responderé, estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo honraré, lo saciaré de largos días y le haré gozar de mi salvación. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vamos a avanzar hasta el Nuevo Testamento y comenzamos con el libro de San Mateo. Entonces aquí comenzamos con el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Acá aparece una introducción del libro del Nuevo Testamento, donde explica que son 27, cómo se escribieron los evangelios, y aquí habla de los evangelios, y aparece la introducción del libro de Mateo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 5, que dice así: Sermón del monte, las bienaventuranzas. Al ver a la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Tomó la palabra y los instruyó en estos términos: Dichosos los pobres de corazón, porque el reinado de Dios les pertenece. Dichosos los afligidos, porque serán consolados. Dichosos los desposeídos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque se saciarán. Dichosos los misericordiosos, porque los tratarán con misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que procuran la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por la justicia, porque el reinado de Dios les pertenece. Dichosos vosotros cuando os injurien y os persigan y os calumnien de todo por mi causa. Estad contentos y alegres, porque vuestro premio en el cielo es abundante. Lo mismo persiguieron a los profetas que os precedieron. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí aparece la hermosa prosa de Luis Alonso Choquel con su traducción de la Biblia del Peregrino. Y ya aquí continuamos con el Evangelio según San Juan, en donde aparece la introducción, como usted lo puede observar aquí, la introducción del libro de San Juan, explicado didácticamente. Y ahora vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Dice: al principio ya existía la palabra, y la palabra se dirigía a Dios, y la palabra era Dios. Esta al principio se dirigía a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio a la luz, de modo que todos creyeron por medio de él. No era él la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino los suyos, y los suyos no la acogieron. Entonces aquí aparece estructura del Evangelio de Juan, en el recuadro, en las notas, que aparecen muchas en esta Biblia. Dice: los autores suelen dividir el Evangelio de Juan en un prólogo, una primera parte que se llama el libro de los signos, una segunda parte que se denomina en el libro de la gloria, un apéndice, y una edición posterior. Sin embargo, prescindiendo de la edición, una edición más ajustada al plan de la obra sería la siguiente: prólogo, el logos, palabra o proyecto creador de Dios se ha hecho carne en Jesús, se ha realizado. Entonces, palabra, proyecto creador de Dios se ha hecho carne en Jesús, se ha realizado en él. Sección introductoria de Juan Bautista: Jesús, el Salvador de la humanidad. Y así continúa. Y después continuamos avanzando. Y después del libro del Apocalipsis aparece lo siguiente: aparece un apéndice
donde aparece un itinerario para una lectura básica de la Biblia, el nacimiento del pueblo hebreo en Egipto, la alianza de Dios con el pueblo del desierto. Entonces aparecen referencias bíblicas para poder comprender mejor la palabra de Dios y encontrarla con mayor facilidad. Después aparece un índice alfabético de temas y referencias de los libros de la Biblia con todos los recuadros que están dentro del texto bíblico. Aquí como estos. Como esos recuadros, acá aparece el índice. Después aparece un anexo del eje cronológico de mapas y la Biblia en el arte a todo color. Entonces mire qué bonito, eje cronológico en papel revista, donde aparece desde Abraham, Isaac, Jacob, José, historia de Egipto, los israelitas como esclavos, y así va avanzando esta línea de tiempo. Después aquí hay mapas, hermosos mapas a todo color. Aquí la Palestina en los tiempos de Jesús, Jerusalén en el Nuevo Testamento, y aquí aparece una sección, la Biblia y el arte, donde dice contenido y objetivo. Este aparato ofrece una selección de obras de arte pictóricas y escultóricas relacionadas con el mundo bíblico. La Biblia ha sido en nuestra cultura occidental cristiana fuente de inspiración para muchos artistas. Mediante sus obras, unos han expresado su fe y otros su respeto y admiración por cuanto narra la Biblia. El objetivo de este apartado es ayudar a redescubrir la cultura artística religiosa tan presente en nuestra historia. Entonces aquí podemos ver varias obras, mire, como La tentación de Adán y Eva, de Juan de Angés el Mozo, después El paraíso perdido, de Emil Nolde, de 1921, El juicio de Salomón, por Isaac Díaz Pardo, de 1945, después Isaac y Jacob, por Rivera, en 1637, Rebeca, dando de beber a Eliezer, eso de Modesto Brocos, de 1883, después Rebeca Eliezer, de Murillo, 1670, El ángel caído, de Ricardo Belver, de 1878, Los profetas Moisés, Isaías y Daniel, por Maestro Mateo, de 1168 y 1188. Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago de Compostela. Es muy antiguo, hermanos. Después aquí aparece La Anunciación, pintura del presbítero de la iglesia del Villar de Donás, Palaz de Rey Lugo, pintura gótica de 1434. Aquí aparece este famoso, La Anunciación de Fray Angélico, de 1431 a 1435. La oración de los pastores por el Greco, 1612-1614, la huida de Egipto. Nos aparecen muchas obras de arte, como usted lo puede observar. Acá aparece La última cena de Leonardo da Vinci, 1495-1498. Después La última cena de Dalí, 1955. El beso de Judas. El prendimiento de Jesús. El expolio pintado por el Greco, La burla por Emil Nolde, 1909, Cristo Majestad, el románico del siglo XII, Cristo crucificado por Velázquez, 1632, Cristo de San Juan de la Cruz de Dalí, 1951, después Cristo de la Sandra Zuluaga, 1911, El descendimiento de Roger van der Weyden, 1436-1437, Cristo yacente por Gregorio Fernández, 1631-1636, la resurrección por el Greco, el año 1600, después la resurrección por Murillo, 1650-1660, la Trinidad por Massacio, en 1425-1428, la Trinidad por el Greco, 1577-1579. Entonces aparecen muchas obras de arte en un papel de excelente calidad y al terminar esta Biblia. Y con esto, hermanos, terminamos de hacer la revisión de la Biblia para jóvenes, publicada por la editorial salesiana EDB, que conociste en tu canal Coleccionista de Biblias. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal para que podamos conocer el maravilloso mundo de las distintas traducciones que existen en el mundo católico, y así podamos difundir de una manera más atractiva la palabra de Dios por medio de este canal. Recuérdale la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas acercarte mucho más a la palabra de nuestro Señor y
que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros y que el Señor te bendiga. Nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao y que estén todos ustedes muy bien.